familia Edel, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí compartiendo con cada uno de nosotros. Estamos aquí con el objetivo de presentarte los anuncios de esta semana. Cada actividad ha sido elaborada con el objetivo de que tú puedas formar parte. Amor, ¿qué tenemos para esta semana? Esta semana es sumamente interesante, mi amor, porque tenemos oraciones, tenemos discipulados, tenemos cultos fuera y tenemos servicios aquí en el templo. Wow, eso está muy interesante. También con el objetivo de que cada una de estas actividades sean elaboradas con el fin de fortalecer y entrenar tu vida espiritual. Así que acompáñanos a ver lo que tenemos para esta semana. Veamos. Los lunes de 7 a 7:45 p.m. tenemos doctrina aquí en el templo para nuevos creyentes dirigido por la pastora Rodis Polanco. Eso está muy interesante porque de 8 a 8:45 las damas se dirigen hacia los hogares a celebrar un culto al Señor. Pero eso no es todo, porque de 10 a 11 p.m. nos reunimos en oración vía Zoom dirigida por los jóvenes y los adoradores. Sé parte y acompáñanos de este tiempo de oración. Los martes buscamos al Señor desde muy temprano. De 5 a 6 de la mañana nos reunimos en oración vía Zoom dirigida por los líderes y diáconos. De 5 a 6 de la tarde tenemos visita a los hogares dirigido por las damas. De 7:30 a 8 de la noche continuamos la oración vía WhatsApp dirigida por nuestro hermano Alejandro Almonte. De 8 a 8:30 tenemos discipulado bíblico transmitido por nuestras redes de YouTube y Facebook dirigido por el pastor Pedro Julio Fernández. Sé parte de todas estas bendiciones. Los miércoles de 7 a 8 p.m. tenemos culto en la calle dirigido por nuestros caballeros. También de 10 a 11 de la noche acompañemos a nuestras damas en oración vía Zoom. Conéctate y sé parte de esta bendición. Los jueves iniciamos nuestro día en bendición. De 5 a 6 de la mañana nos reunimos vía Zoom en oración dirigido por nuestros líderes y diáconos. De 7:20 a 8:45 de la noche tenemos servicio aquí en el templo, dirigido por nuestras sociedades de dama y caballero. Ven con tu familia y adoremos juntos al Señor. Los viernes, de 10 a 11 p.m., tenemos oración vía Zoom, dirigida por nuestros caballeros. Así es, mi amor. Como el viernes es el último día de la semana laboral, allí entonces encontramos ese descanso y refugio en el Señor. Conéctate. Y qué bueno que llegó el sábado, el día más esperado por todos. ¿Sabes por qué? Claro, porque los sábados de 7:20 a 8:45 p.m. tenemos nuestro glorioso culto juvenil. Así es, te invitamos a que formes parte de esta gran bendición. Y a ti, padre, tienes el compromiso de venir a acompañar a tus hijos. Les esperamos. El domingo es el día del Señor. Inicia una nueva semana. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que venir y adorar juntos a Dios? Así es, te invitamos a nuestro primer servicio de 8 a 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio de 10 a 11:30 de la mañana. Ya que has visto toda nuestra programación, te invitamos a que formes parte de cada una de ellas, ya que han sido pensadas con el objetivo de fortalecer tu vida espiritual. Te esperamos. Dios te bendiga. Póngase de pie, vamos a cantar. Sube la música, por favor. Vamos con las palmas, así. Vamos a subir a la música, por favor, que no la escucho bien. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Vamos a cantarle. Tengo tanto que decirte que no encuentro las palabras de expresarte en lo que encierro aquí en mi corazón. Tú mojaste mi terreno con tu lluvia, Padre bueno, y mi huerto ha florecido lleno de esplendor. Tú cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo condenado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Y tú cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo condenado a mi pasado,
Me has librado de toda condenación. Vivo enamorado de ti. Vivo enamorado de ti. Me acarician tus palabras, me da vida tu mirada. Vivo enamorado de ti. Yo vivo enamorado de ti. Ay, vivo enamorado de ti. Oye, que lo sepa el mundo entero, que yo sin tu amor me muero. Vivo enamorado de ti. ¿Cuántos están enamorados de Jesús aquí? ¿Cuántos le hacen así? Te amo, papá. Tírale un beso a tu Dios y dile: te amo, estoy enamorado de ti, Señor. Tengo tanto que decir que no encuentro las palabras de expresar lo que encierro aquí en mi corazón. Tú mojaste mi terreno con tu lluvia y mi huerto ha florecido lleno de esplendor. Tú cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Y ya no vivo condenado a mi pasado. Me has librado de toda condenación. Ay, tú cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo condenado a mi pasado. Me has librado de toda condenación y vivo enamorado de ti. Vivo enamorado de ti. Me acarician tus palabras, me da vida tu mirada. Y vivo enamorado de ti. Vivo enamorado de ti. Ay, vivo enamorado de ti. Que lo sepa todo el mundo, que yo sin tu amor me muero. Yo vivo enamorado de ti. Ahora yo quiero que todos hacemos así. Si estás enamorado de tu Dios, yo quiero que tú se lo digas: Señor, no me avergüenzo de ti, porque estoy enamorado. Estoy enamorado de ti, Señor. Yeah. Vivo enamorado de ti. Ay, vivo enamorado de ti. Me acarician tus palabras, me da vida tu mirada. Yo vivo enamorado de ti. Ay, vivo enamorado de ti. Yo vivo enamorado de ti. Que lo sepa el mundo entero, que yo sin tu amor me muero. Yo vivo enamorado de ti. ¿Cuántos están enamorados de Jesús aquí? Aleluya. Glorioso sea el nombre del Señor. Aleluya. Quédate así de pie. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y verso 17. Óyeme bien lo que quiero en esta mañana transmitirte. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias, Señor, te damos por esta palabra que han sido leídas. Te pido que hables de manera especial a cada una de las personas que están en este lugar, así como tú has tratado conmigo durante todo este tiempo sobre este tema. Dios, te pido que quites todo temor, que quites toda preocupación en la vida de cada uno de mis hermanos, y que sus corazones sean abiertos a escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordar este texto de las Escrituras, esto me remonta a mis primeros años cuando yo empecé en el evangelio.
Yo recuerdo que en una compra de talento, no sé si ustedes recuerdan esto, antes la iglesia hacían compra de talento donde para recaudar fondos, y decían: yo voy a dar 50 pesos para que Elvi diga un poema. Y Elvi, si no quería decir un poema, decía: yo doy 51 para no decirlo. Y así sucesivamente. Y cada vez los hermanos, cuando alguien quería hacerle una maldad a un hermano, porque ahí se aprovechaban, que no le gustaba cantar, le decían: vamos a poner al hermano a cantar, y voy a pagar para que el hermano cante. Sucede que un amigo mío me dijo: yo te voy a poner a predicar a ti. Y yo le dije: no relaje, yo nunca he predicado. Es que no, todo tranquilo. Y como él me lo dijo, ya yo iba preparado para el culto. Y yo agarré, busqué en la Biblia, y cuando leí Romanos capítulo 1 verso 16, me encantó este versículo. Y yo dije: wow, este es el versículo que yo voy a predicar. Y agarré este versículo y me paré frente al espejo y empecé a predicarme yo mismo ahí en el espejo. Y salían muchísimas palabras mientras yo hablaba. Y ¿qué pasa? Que cuando llegó la hora de empezar a predicar, yo muy emocionado leí el versículo. Y cuando iba a empezar a predicar, decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y me quedaba ahí. Y volví y repetía lo mismo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando iba a decir otra cosa, se me borraba la mente, me quedaba en blanco. Y lo dije como 5 veces más o menos lo mismo. Y un hermano que estaba sentado delante de mí me dijo: hermano, eso ya lo sabemos. Avance. Y hasta ahí fue mi mensaje. Yo dije: hermano, este es mi mensaje, no tengo más nada que decir. Y cerré ahí. Y me recuerdo de este versículo y me da siempre mucha risa, porque han pasado ya casi 25 años de esto que sucedió. He predicado de muchísimos textos bíblicos, pero nunca se me había ocurrido hablar de Romanos 1:16. Y en estos tiempos el Señor ha puesto en mí el deseo de poder hablarle a la iglesia de algo que está sucediendo hoy en día. Y es ver un evangelio que se está a la moda. Un evangelio donde todo el mundo dice que es evangélico, que todo el mundo es cristiano, y está tan a la moda. Pero realmente el efecto que debería causar el evangelio no lo vemos en estos tiempos. Y cuando yo tomé este capítulo la primera vez, lo hice porque estaba siendo influenciado por los predicadores del momento, que hablaban de poder, de gloria, de unción. Y como decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces yo entendía que de ahí en adelante yo podía decir muchas cosas que podían suceder. Y mientras analizaba este texto, me di cuenta que gracias a Dios que no me permitió predicar en ese momento, porque yo no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba este texto que yo había leído. No lo entendía, no sabía lo que significaba. Y yo creo que en este día quiero hablarle a ustedes sobre el tema: el poder transformador del evangelio. Ese es el tema que yo quiero trabajar en esta mañana con ustedes. Pero antes de entrar al contexto, al texto que hemos leído, yo quiero que entendamos un poquito por qué el apóstol Pablo se expresa de esta manera y dice: no me avergüenzo del evangelio. Tenemos que entender que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, a la cual él no había fundado. Él no había sido uno de los fundadores. La iglesia de Roma se había fundado por creyentes que creyeron en el Pentecostés. ¿Recuerdan esta historia del día de Pentecostés? Dígame si usted lo recuerda.
Recuerda que en ese día se convirtieron muchísimas personas, creyeron en el evangelio, pero todas las personas que habían creído no eran de ese lugar, sino que se habían reunido en ese lugar para celebrar una fiesta de Pentecostés. Y en ese lugar, después de haber creído en Jesús, cada uno empieza a irse nuevamente para donde estaban, para su tierra. Yo soy mocano, yo nací en Moca, y cuando yo voy a Moca, cuando hay algo en Moca, mi familia me llama para una reunión, yo voy a Moca, recibo, celebro con mi familia, pero luego regreso a Santiago, que es de donde yo vengo, de donde yo vivo, no vengo. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo había creído, las personas habían creído, se van nuevamente a Roma y allí empiezan a reunirse. Y empiezan a juntarse tanto judíos como griegos, como gentiles. Y ellos empiezan a tener situaciones por la costumbre diferente que tenían. Y empiezan a tener conflicto entre ellos. Y ahí es donde entonces el apóstol Pablo le escribe, y de una forma muy sabia, el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en la Santa Escritura. Entonces Pablo se introduce a la iglesia de Roma, le da su carta de presentación y le dice quién es él, por qué razón él está escribiendo. Pero luego que se presenta y le dice todas estas cosas, entonces le dice: es necesario que yo le hable a ustedes, le predique el evangelio. El evangelio. Y de este evangelio que yo le quiero hablar, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y usted dirá: ¿y por qué Pablo dice por qué no se avergüenza? ¿Por qué Pablo en el verso 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio? ¿Qué significa que Pablo dijera esta palabra? Pablo iba a comunicarle una verdad, la cual le estaba muy confiado y estaba muy seguro de lo que había provocado esa verdad en su vida. Y por esta razón el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo. Pablo estaba convencido de que creía en un evangelio que no podía callarlo. Pablo no podía callarse porque lo que había ocurrido en su vida era algo que él tenía que haber comunicado. No podía dejar de hablar de este evangelio, al que a veces, y aunque a veces hablar de este evangelio a Pablo le costó mucho. Cuando Pablo hablaba de este evangelio, cuando Pablo anunciaba la verdad del evangelio, muchas personas le caía mal la verdad que él expresaba. ¿Y sabe por qué le caía mal? Porque había una costumbre, había una creencia que aún los mismos discípulos del Señor, aún muchos de ellos creían en estas costumbres. Y el apóstol Pablo, enseñado por el mismo Señor, entonces empieza a instruir y hablar acerca de la verdad del evangelio. Y como resultado, a Pablo muchas veces lo apedrearon, muchas veces lo expulsaban de los lugares. Pablo sufrió muchísimas persecuciones por causa de este evangelio, el cual él no estaba dispuesto a callarse. Y yo te pregunto, ¿y nosotros en algún momento nos hemos avergonzado del evangelio que nosotros tenemos? En algún momento determinado en nuestras vidas, cuando estamos en un lugar donde las personas tienen una teoría acerca de un tema, y nosotros, teniendo la verdad del evangelio, nos quedamos callados. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hablar acerca de lo que dice Dios con relación a un tema, y en vez de nosotros defender el tema, nos quedamos callados? Porque nos avergonzamos de lo que creemos. A veces nosotros nos quedamos callados y no expresamos
la verdad que nosotros sabemos que es la verdad por temor a ser rechazado. Y a esto es que Pablo se expresa diciéndole: no me avergüenzo de lo que le voy a comunicar a ustedes. No me avergüenzo de lo que le voy a decir, aunque ustedes crean lo contrario, aunque ustedes tengan una forma de vida, aunque ustedes crean que están practicando algo que está bien. Yo tengo que decirle la verdad transformadora del poder del evangelio, que realmente vino para transformar y cambiar la vida de todos aquellos que son tocados por él. Aleluya. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones donde vemos posiciones acerca del homosexualismo, muchas veces nosotros callamos nuestra postura, porque tenemos amigos que tienen esta condición y nos da vergüenza de explicarle lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Y con esto yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que rechazar a las personas que tienen esta condición. Ahora bien, la verdad del evangelio nosotros tenemos que darla a conocer. Eso no es lo normal, eso no es lo que Dios ha establecido, eso no es lo que Dios ha establecido para el hombre. Por lo tanto, nosotros muchas veces nos quedamos callados porque la persona que tiene esta condición es amiga de nosotros, y para que no se ofenda no le decimos nada. Y esto, la Biblia habla acerca de esto, y el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos y se echarán hombre con hombre, y todas estas cosas el apóstol Pablo la dice para que nosotros la denunciemos con la verdad del evangelio. Por lo tanto, nosotros somos llamados a decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo: no me voy a avergonzar de dar a conocer la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Él da la respuesta en el mismo versículo. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo creía en una verdad que no solamente era una verdad simple o una verdad relativa. Él creía en una verdad absoluta que tenía poder transformador para sacar al hombre desde lo más bajo para subirlo a lo más alto. Esa verdad transformadora tenía poder, y eso Pablo lo tenía claro. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y este poder de Dios él estaba seguro porque había transformado su vida. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque antes yo era un perseguidor de los cristianos, porque antes yo era un perseguidor de esta verdad que ahora yo anuncio. Y ahora, camino a Damasco, Cristo, esta verdad, ese evangelio llegó a mi vida, llegó a mi corazón y me cambió de dirección. Ese poder tuvo la capacidad de cambiar mi estilo de vida, de tal punto que en el libro de Hechos, el capítulo 20, pónmelo ahí por favor que se me fue, Hechos 21, así mismo, Hechos 21 dice: y permanecieron, óigame bien lo que Pablo estaba dispuesto a entregar por esta verdad. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y tomándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Sabe de quién era el cinto? De Pablo. Y le entregarán en manos de los gentiles. Continuamos. Al oír esto, los que estaban ahí le rogaron a Pablo y le decían: no vaya a este lugar, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Continuamos. Entonces Pablo respondió:
¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, óyame bien, más aún a morir en Jerusalén por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es no avergonzarse de un evangelio que tiene poder. Alguien que estaba dispuesto a entregar su vida por causa de esta verdad. Este evangelio es el que tiene poder para transformar. ¿Qué tiene de especial el evangelio? Es aquel que tiene el poder para, como dije anteriormente, sacar al pecador de lo más profundo y limpiarlo. El problema más grande que tiene la humanidad no es el problema económico. El problema más grande que tiene la humanidad no es un problema, una enfermedad incurable. El problema más grande que tiene la humanidad no son las guerras, ni la hambruna. Nada de esto es el problema más grande que tiene la humanidad. Y en Marvel, lo que siguen los superhéroes, vemos que muchos superhéroes tienen mucho poder para hacer cosas, pero ninguno de ellos tiene el poder para perdonar pecados. Y este es el problema más grande que tiene la humanidad. Y el evangelio es el único medio que Dios ha utilizado para poder restaurar y perdonar al pecador. Por lo tanto, este poder que habla el apóstol Pablo es aquel poder que transforma la vida de aquellos que se ponen en sus manos. Pablo dice que no es un poder como nosotros lo podemos ver que presentan los políticos. Es un poder que tiene la capacidad de resolver el problema de la humanidad. Pablo había experimentado este poder de transformación, de tal forma que cada vez que Pablo tenía la oportunidad de hablar y de decir lo que había pasado con él, lo hacía. Pablo no se avergonzaba delante de los tribunales. Él le decía: ustedes me ven hablando sobre esta verdad, pero lo que ustedes no saben es que antes yo era de esta manera. Yo era un perseguidor y yo era el líder de sicarios. Yo preparaba gente para ir a arrastrar a aquellas personas. Pero ese Pablo que ustedes conocieron en el pasado fue transformado por esta verdad. Fue transformado por esta verdad. Y creo fielmente que todos aquellos que se encuentran con esta verdad del evangelio son transformados. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 1 versículo 6, él dice lo siguiente: estando persuadido, estoy convencido. Cuando alguien dice esto es porque ha sido experimentado, es porque ha probado, es porque está confiado, porque no hay duda alguna. Y él dice: estoy persuadido, convencido del que comenzó la obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Este evangelio es un evangelio que transforma las vidas que él toca. Es imposible haber conocido la verdad del evangelio y seguir siendo el mismo. Y esto me lleva a mí a estos tiempos. Vivimos en unos tiempos donde todo el mundo es evangélico, como decía al principio, donde todo el mundo proclama que cree en el evangelio, pero su vida sigue siendo la misma, vacía, haciendo con la misma conducta, el mismo comportamiento, pero dice que es cristiano. Ese evangelio no creo que sea el evangelio por el cual Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Si Pablo estuviera en estos tiempos, creo que diría: porque me avergüenzo de ese evangelio que hoy en día se está proclamando. Hoy estamos creyendo en un evangelio light, como dicen por ahí, o el evangelio de Temu, como dice, vi por ahí algo que publicaron, donde nada es nada
y todo es posible, y lo importante es que Dios me ama. Y ustedes siempre me escuchan diciendo esta frase, y es porque el amor de Dios se ha confundido. El amor de Dios se ha confundido y creemos que el amor de Dios es un amor permisivo. Y el Evangelio trata de esta verdad. ¿Cuál es la verdad que el Evangelio trata? De la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. Nuestra condición de pecado, nuestra conducta, porque no hay nada bueno en nosotros. Dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Todos se apartaron, todos estaban apartados. Esta es una verdad que nosotros muchas veces la hemos ignorado. ¿Quiénes éramos antes de conocer a Jesús? Y como le decía anteriormente, el amor de Dios lo hemos confundido y hemos entendido de que Dios me ama a pesar de mis conductas. Y déjeme decirle algo, el amor de Dios es riguroso. El amor de Dios también corrige. El amor de Dios reprende. El amor de Dios te da lo que tú cosechas. Existen amores que se han definido en nuestra sociedad, donde muchas veces nosotros como cristianos caemos en esa misma trampa. Existen amor filial, como decía, el amor eros y otros amores que han definido, han querido el amor tomarlo y destriparlo. ¿Sabe para qué? Para poder justificar sus acciones. Porque el amor eros, que es el que yo siento con mi pareja, si ella me ama, yo la amo. Pero si ella no me ama, yo no la amo. Porque de eso es de parte y parte. Y si ella me trata bien, yo lo trato bien. Y si ella me trata mal, yo le trato mal, porque yo soy el importante. Y en esto consiste la destripación. La dije bien la palabra. Cuando tú destripas algo, en eso consiste cuando tú agarras el origen del amor y empiezas a sacar lo que a ti te conviene. Y empiezas a sacar, no, vamos a ponerle esta definición a este amor para que podamos aplicarlo y sea más fácil para nosotros llevarlo. Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio, nos damos cuenta de que Dios no nos llama a nosotros a amar con amor eros, ni amor filial, ni ningún otro tipo de amor. ¿Sabe con qué amor Él nos manda a amar a nuestros enemigos? Con el amor ágape, con el amor que viene de Él. Con el amor que viene de Él. Somos llamados a manifestar el amor de Dios. Robert, pero que eso no es fácil. Es verdad, no es fácil. ¿Está en nosotros ese amor? No, no está en nosotros. Pero la Biblia dice que como no está en nosotros, entonces Él lo derrama en nuestros corazones. En Romanos 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, la verdad del Evangelio es que necesitamos a un Salvador, porque necesitamos quien nos rescate. Y esa verdad es la que nosotros tenemos que entender. Pero también otra verdad es que en el Evangelio no existen diferencia. Para Dios todos somos iguales. Dios, este Evangelio, dice el versículo 17, que el Evangelio es para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe por qué Pablo le dice esto? Esto es chocante para la iglesia de Roma. ¿Y sabe por qué es chocante? Porque los judíos se creían que ellos eran la última Coca-Cola, que ellos eran los únicos merecedores de la salvación. Y Pablo entonces le dice que este evangelio que él trae, que él le quiere comunicar, no es exclusivo para los judíos,
sino es para todo aquel que cree. Y como ellos se creían, ellos decían al judío primeramente. Esto Pablo no le está haciendo una excepción, le está aclarando una verdad. Le está diciendo, ¿sabe por qué primeramente al judío? Porque a ustedes se les encomendó esta verdad. Porque ustedes fueron elegidos como pueblo de Dios para que comunicaran esta verdad y ustedes no lo hicieron, se quedaron con ella. Por eso ustedes tienen una más responsabilidad de este evangelio, de comunicar este evangelio. Y le dice al judío primeramente y entonces también al griego. ¿Cómo así? Al judío, a gentil, a eso. Sí, para ellos. Porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Óyeme bien esta noticia que tengo para ti. Esta verdad que transforma, esta verdad que liberta, esta verdad que rompe cadena, esta verdad es para ti. Es para que tú puedas aplicarla. A veces como creyentes estamos en la iglesia y nuestra vida sigue siendo igual porque no hemos dejado que la verdad del evangelio nos transforme. ¿Sabe por qué? Porque creemos que el evangelio es para los que están en el mundo. Porque creemos que el evangelio es para aquellos que están perdidos solamente. Y nosotros venimos a la iglesia, creemos en el evangelio, nos convertimos y después nos olvidamos de la verdad que transforma. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. A veces nos profundizamos, hacemos tantas cosas que nos olvidamos de que existe una verdad que es la que Dios ha decidido utilizar para transformarnos. Por eso vemos personas que están en la iglesia y tienen muchos años en la iglesia y siguen siendo iguales. ¿Sabe por qué? Porque no han permitido que la verdad de Dios lo transforme. La verdad del evangelio es la única que tiene la capacidad para transformar el comportamiento humano. Tú no puedes decir que eres diferente si no has permitido que la verdad de Dios transforme tu vida. A veces hay personas que están en la iglesia y se sienten como que van a un lugar a reunirse y se sienten bien, pero su vida está vacía. Yo recuerdo cuando llegó un tiempo en mi vida donde yo leía que el cristiano tenía gozo y el apóstol Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y esto yo no lo entendía porque yo no sentía gozo. Pero si yo estoy en la iglesia, ¿por qué yo no siento ese gozo? Hay muchas personas que están en la iglesia que no sienten gozo en su vida. ¿Y sabe por qué no sienten gozo? Porque no están aplicando la palabra de Dios en sus vidas. Lo que yo estoy diciendo es muy fuerte. Hay personas que no cambian y están en el mismo lugar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no ha hecho efecto en sus corazones. Leen la Biblia cuando se acuerdan y cuando la leen como si fuera un libro de matemáticas. ¿Cómo fue? Como una carreta. El poder transformador del evangelio cambió la vida de Pablo, pero cambió la vida de Pedro, cambió la vida de otros hombres en las escrituras. Y yo digo, pero si Dios cambió la vida de estos hombres, ¿por qué mi vida no la cambia? Entonces yo cuando leo, veo a un Pablo que cuando le dicen: mira Pablo, si tú te vas para ese lugar, te van a atar, te van a amarrar, te van a golpear, van a hacer muchas cosas contigo. Así que elige, ¿qué vas a hacer? Pablo le dice: ustedes están preocupados por eso. Eso a mí no me preocupa.
Eso a mí no me mueve, no me detiene. Si me atan, si me golpean, no me importa más que me quiten la vida. Pero nada de esto dejará que yo diga lo que he visto y he oído. El apóstol Pedro, Juan fueron golpeados y salieron llenos de gozo de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque sufrieron por causa del evangelio. ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer por este evangelio? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por este evangelio? ¿Te cuesta tanto servir a aquel que dio su vida por ti, pero dice que está dispuesto a dar la vida por Cristo? Te niegas a servir a tu hermano, pero dice que está dispuesto a dar tu vida por Cristo. Pablo decía: porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. ¿Te has puesto a pensar que en lo que tú crees tiene poder para transformarte? A veces estamos aquí en la iglesia y vuelvo y digo lo mismo, pero nuestra fe está muy distorsionada de lo que realmente es el evangelio, y creemos en todo menos en lo que dice la palabra de Dios, y nuestro comportamiento sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no creemos lo que decimos. Decimos al mundo que Dios es un Dios que transforma, pero nuestras vidas están siendo igual. Cuando estamos solos sentimos la misma depresión que sienten los que están en el mundo. Cuando estamos solos sentimos la misma ausencia de algo y tenemos que buscar algo que hacer porque no nos sentimos bien. Cuando nosotros evaluamos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de que realmente necesitamos el evangelio. Necesitamos el evangelio. Necesitamos conocer esa verdad que hace libre al pecador. Necesitamos esa verdad que da la victoria sobre el pecado. A veces vivimos atados en el pecado porque no hemos conocido la verdad que hace libre. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quieres combatir con el pecado? ¿Quieres salir victorioso con lo que luchas? Comienza a conocer la verdad de Dios. Y te va a dar cuenta que esa verdad te dará la herramienta que tú necesitas para ser victorioso. El evangelio da poder para vencer las tentaciones, da poder para vencer la desesperanza, da poder para vencer el orgullo y da poder para vencer todo obstáculo en la vida, trayendo gozo eterno en nuestras vidas. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio es transformación. El evangelio tiene poder para cambiar radicalmente la vida de las personas. Tiene poder para transformar los pensamientos que nosotros tenemos. ¿Cuántos luchan aquí con esos pensamientos que muchas veces no nos dejan tranquilos? Esta verdad, dice el apóstol Pablo, dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe lo que dice la psicología hoy en día? Cuando te llega el pensamiento, empieza a pensar en cosas bonitas
Y eso funciona por un momento. Pero lo único que realmente funciona para transformar esos pensamientos en nuestras vidas es la verdad del Evangelio. Lleva cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Recuerda la verdad de Dios para que puedas conocer realmente la libertad. Necesitas el Evangelio. Necesitas el Evangelio de Jesús en tu vida. Necesitas conocer ese Evangelio, esa verdad que te hace libre. Por lo tanto, cuando nosotros comencemos a aplicar esta verdad en nuestras vidas, vamos a ser cristianos que dice la Biblia, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Esa es la verdad transformadora del Evangelio. Ponte de pie. Bendito, Marco, ayúdame. El mundo necesita a cristianos que vivan el Evangelio. Porque cuando ellos vean en nosotros nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de manejar situaciones, entonces ellos creerán. Creerán, y no solo van a creer por lo que ellos van a ver en nosotros, sino que su vida será transformada por el poder del Evangelio. La samaritana intentó persuadir a muchas personas con su testimonio, con su vida. Y muchos, dice la Biblia, que creían en Jesús por lo que ella decía. Pero luego dice que cuando conocieron a Jesús, dice, ya creían no solo por lo que ella decía, sino porque habían conocido a Jesús. Nuestro testimonio va a impactar la vida de muchas personas que están allá afuera. Y nuestro testimonio traerán a esas personas necesitadas de perdón. Yo quiero que tú le muestres a las personas que no conocen a Jesús, no un evangelio que le va a librar de problemas, no un evangelio que le va a dar un lugar, un buen ambiente, no un evangelio donde las cosas van a ser mejores. Muéstrale un evangelio que le dice la condición de pecado que tienen. Muéstrale un evangelio que ellos entiendan de que necesitan un Salvador en su vida. Muéstrale un evangelio que le muestre su condición de pecadores. Y cuando tú entiendas esto y cuando ellos entiendan eso, entonces correrán hacia Jesús. Y correrán con el motivo verdadero. Y le dirán, como dijo Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar: sálvame, maestro. Sálvame que perezco. Sálvame que me muero. Hasta que no entendamos que esa era nuestra condición, que esa es la condición de los que están allá afuera, no vamos a conocer la verdad. Nosotros necesitamos a Jesús más que el aire que respiramos. Necesitamos a Jesús más que la comida que comemos a diario. Necesitamos esa verdad, porque si no viviremos atados en el pecado. No tendremos victoria sobre el pecado. Necesitamos reconocer
que sin Él no somos nada. Que podamos decir: sálvanos, sálvanos, Señor. Te invito a que conozcas a Jesús. Te invito a que vuelvas otra vez a conocer a Jesús. Jesús es el evangelio de Dios para nuestras vidas. Jesús es la solución que Él, nuestro Padre, designó para transformar nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: yo fui encomendado para predicar el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es Jesús. Él es la verdad que nos hace libre. Él es la noticia que cambia todo. Él es la noticia que nosotros necesitábamos. Estábamos perdidos por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, todos están condenados. Esa era la noticia. Pero vino una nueva noticia, y no una noticia cualquiera, una buena noticia. Y es la verdad de que todo aquel que recibe a Jesús, todo aquel que conoce a Jesús, ya no está condenado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay pecado que domine a todos los que están en Cristo Jesús. Porque Él nos ha dado la victoria sobre el pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a aquellos que han acertado la verdad del evangelio? Dice el apóstol Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni peligro, ni espada, ni muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero eso es para aquellos que han conocido a Jesús, que han conocido la verdad del evangelio. Es para aquellos que han aplicado esa verdad en sus vidas. No es para los oidores, no es para los que prueban, es para los que viven. Es para los que practican cada verdad que la Biblia dice que como hijos de Dios debemos de andar por ella. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque no hay nada que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Dilo conmigo. Y quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a
Jesús. Padre, en esta hora te doy gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Gracias porque cada uno de ellos sabe cuánto está aplicando el evangelio a su vida. Y lo sabe no solamente porque puede verlo en otras personas, sino por cómo su vida ha sido transformada. Pero si hay personas aquí, Señor, que te aman, pero no han permitido que tu verdad transforme sus vidas. Que te aman, pero ellos no han cedido sus vidas a ti. Y están tomando todas sus decisiones basadas a su conveniencia. No han permitido que tu evangelio lo cautive. Te pido que esta verdad hoy, Señor, que tu Espíritu Santo transforme sus corazones y le haga entender su necesidad de volverse a ti. Que le haga entender su necesidad de reconocer cuánto te necesita y que quiere experimentar el gozo que tu palabra dice que tus hijos reciben en su corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.